Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Antes que nada, me gustaría proponer que esto no sea una charla donde nosotros hablamos y ustedes nos escuchan las cosas importantes que tenemos que decir, sino que simplemente hagamos, está todo abierto para que hagan preguntas, yo espero que hagan preguntas y dudas y que lo hagamos más como un debate, digamos. A la medida que escuchen cosas que quieran preguntar, está totalmente abierto a que levanten la mano y si les podemos responder, digamos, para que no sea una cosa de yo escucho y quiero preguntar y no puedo preguntar, o sea, está abierto totalmente el debate. Cheli Averbuch, ¿Anda ese Cheli? Bien. Sí, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la invitación. Y, bueno. Nada, con Cheli nos cruzamos como todo lo que pasa en la vida, es un poco misterioso. Ahora van a ver por qué yo creo que es misterioso. Yo abrí una página de Facebook a partir de lo que me pasó. Lo que me pasó es que en el 2008 me dieron el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Yo estaba trabajando bastante y empecé a sentir el brazo derecho rígido. Eso es lo que más me llamó la atención, la rigidez del brazo derecho, que no podía mover los dedos de la mano derecha y pensé, como siempre uno piensa, que es una pavada, qué sé yo, que eran las cervicales, qué sé yo, otra cosa. Hasta que nos dimos cuenta que era algo neurológico, fuimos a ver a un neurólogo, a una neuróloga en realidad, que no me terminó de decir muy bien qué era. Me dijo, sí, tiene que ver que es un parkinsonismo. Cuando yo escuché parkinsonismo dije, ¿qué es parkinsonismo? ¿Es Parkinson o es...? Yo no sabía muy bien qué era el Parkinson. Y ella me dijo, no, sí, bueno, yo creo que no me lo quiso decir. Y después fuimos a ver a otro neurólogo que tenía otra tendencia terapéutica. Y me dijo, sí, me confirmó que me dio el diagnóstico de Parkinson. Porque el Parkinson no es una enfermedad que se pueda diagnosticar a través de un estudio, digamos, sino que hay un análisis clínico que a uno le hacen, lo hacen caminar, te hacen mover las manos, te hacen una serie de movimientos y diagnostican que vos tenés la enfermedad de Parkinson. Es un punto de inflexión en mi vida enorme porque me cambió la vida, hoy lo puedo decir después de casi 4 años. El que era yo y el que soy ahora, por suerte, no tienen nada que ver. O sea, tienen mucho que ver, soy la misma persona, pero estoy en un lugar mucho más interesante después del diagnóstico de la enfermedad. Y esto es lo que nosotros creo que tenemos para contar, básicamente. Era muy interesante lo que estaban contando los profesionales, porque yo veía cómo la medicina, poco a poco, se va abriendo y va entendiendo que tanto el médico como el paciente son dos seres humanos, sin ninguna diferencia. La única es que el médico estudió para una especialidad y sabe concretamente muchas cosas que el paciente ignora, pero lo que el médico no sabe es que el paciente padece la enfermedad. Y no hay nadie que sepa más de una enfermedad que el que la padece. No importa la experiencia del médico. Cuando uno tiene una enfermedad, empieza a entender otras cosas y la enfermedad te lleva a un lugar que es intransferible. No se puede explicar cuando estás enfermo a dónde vas a parar. Porque vas a parar a un lugar, a veces uno no lo sabe explicar, pero estás en otro lado. Y esto tiene que ver con cómo uno mira la enfermedad. Cuando yo me enfermé, lo que me salvó es que yo quería saber por qué me había enfermado. Que es la típica pregunta que uno dice, ¿por qué a mí me enfermé? ¿Por qué a mí? Después decís, ¿por qué no a mí? Y después te haces la tercera pregunta, ya mucho más cuando pasó el tiempo. ¿Para qué me enfermé? Que es lo que uno empieza a entender después. Porque uno cree que la enfermedad es un intruso, es el enemigo, es algo que hay que eliminar, porque somos occidentales y fragmentamos todo. Yo veía acá como los profesionales decían, ahora estamos entendiendo que esta especialidad se llama así, que tenemos que acercarnos al paciente. Claro, digamos, separamos el alma del cuerpo. Los orientales se ríen de nosotros hace miles de años, porque separamos el alma del cuerpo como si no tuviéramos alma, digamos, como si la enfermedad fuera algo físico, únicamente físico. Lo puedo decir con esta convicción porque lo padezco todos los días, y la enfermedad es un límite, sobre todo una enfermedad crónica, ¿no? Como esta. Es un límite tan importante en la vida de una persona que o entendés o entendés. O sea, el dolor es el verdadero maestro de todo.
No hay nada, todo lo demás es verso. No hay nada que pueda hacerte entender más de qué se tratan las cosas que el dolor. Solamente cuando uno sufre, entiende algo, empieza a entender algo. Si quiere, a veces está tan negado, o uno tiene tanto miedo, que ni siquiera así entiende. Entonces la vida te pone otro obstáculo más fuerte y después te morís, digamos. Que en algunos casos es la única salida. Pero uno se tiene que preguntar por qué una persona hace un cáncer, y digo hace, porque considero que la enfermedad tiene que ver con nosotros siempre, que no es una cosa de afuera, y se salva, y por qué otro hace un cáncer y se muere. Y algo tiene que ver la actitud, y cómo uno comprende a la enfermedad. Y después tendríamos que hablar de qué es la enfermedad. Yo no sé qué es la enfermedad, y creo que nadie sabe, porque la enfermedad es un misterio tan profundo como la muerte y como la vida, si uno es honesto. Hay gente que sabe y estudió y dice, sí, te enfermaste de esto. Son hipótesis, son todas teorías que sirven. La medicina, yo no voy, al contrario, yo voy a favor de la medicina. Yo tomo una medicación, tomo lo que tengo que tomar, pero el trabajo es otro. Es el más importante. Uno va al médico y el médico le dice, tenés que tomar esto, porque la medicina alopática tiene una cantidad de medicamentos preparados para que uno viva un poco mejor, pero son todos paliativos. La curación de la enfermedad no tiene absolutamente nada que ver con eso, en mi humilde opinión. La enfermedad es un hecho espiritual, es un hecho... No quiero hablar mucho, quiero que hable Cheli ahora, pero se habla demasiado. No, porque ustedes tienen tiempo, vamos a hablar más o menos 3 horas. ¿Está bien? Nada más. Ahora le paso a Cheli y después seguimos. No, hay un libro que a mí me cambió la vida y le debe haber cambiado la vida a mucha gente. Es un libro de un médico alemán, que además es psicoterapeuta, que se publicó casi hace 30 años. En realidad los autores son 2, que lo tengo acá, que se llama La enfermedad como camino. Debe ser uno de los libros más extraordinarios que yo leí en mi vida, porque además conecta todo y habla de la enfermedad desde un lugar insólito, que ahora no es un lugar insólito, ahora hay muchísima gente que habla de lo mismo. Pero básicamente dice que en lugar de aliarse con el paciente para tapar el síntoma, la diferencia es que hay que aliarse con el síntoma para ver qué falla en el paciente. O sea, el síntoma no es el síntoma nada más. El síntoma es siempre una señal de otra cosa. Y da un ejemplo maravilloso como cuando uno va con un coche y se prende la luz del tablero. Y entonces uno dice, bueno, algo está pasando, y no quiere ver la luz, y por ahí ingenuamente cree que tapándola con una cinta scotch el problema desaparece. Por supuesto, a los 10 kilómetros el coche se queda, porque el problema no está en la luz, el problema está en el motor. Con la enfermedad es lo mismo. A uno le duele el hígado y dice, bueno, no te duele el hígado, tenés un problema hepático. Sí, ese es el síntoma, pero ¿cuál es la enfermedad? Puede estar en cualquier otro lado. Dalke dice que nos enfermamos en la conciencia, o sea que uno siempre se enferma, llamémosle psiquis, al que no le gusta llamarle psiquis le puede llamar espíritu, al otro le puede llamar alma, pero nos enfermamos en ese plano que no es tangible, y el síntoma se resuelve físicamente. Bueno, después seguimos. Dale, Cheli, porque si no... Bueno, no, yo lo que voy a contar es un poquito mi experiencia desde el punto de vista de médica como paciente, que no fue nada fácil. Yo tenía hace 11 años, hice un diagnóstico en el año 2000, a los 35 años, en un momento de pleno desarrollo profesional, tenía mis 2 hijos que tenían 7 y 3 años, y la verdad que como vos escribiste una vez en un poema que te cayó el rayo, a mí me pegaron un mazazo en la cabeza, ¿no? Cuando me hicieron el diagnóstico, y no fue fácil. Yo lo único que sabía hacer era partos, con lo cual ya no podía usar ni mi mano derecha para hacer los partos. Es una enfermedad que la gente la discrimina mucho y nuestros colegas también, con lo cual en el hospital yo no conté nada de lo que tenía por muchos años y fue bastante complicado. Después de 11 años yo también empecé a entender otras cosas y por eso me contacté con la página de Javier y cambié un montón de cosas de mi vida. Yo estoy operada, no sé si muchos saben, hay una cirugía para el Parkinson, tengo un neuroestimulador de hace 5 meses, me cambió la verdad que la calidad de vida me cambió muchísimo.
El micrófono también tiene Parkinson, se mueve solo. Tiene espíritu. Tiene espíritu, sí, sí. Y lo importante de todo esto también es de que una vez una persona me dijo, ojo que el Parkinson no es una vacuna para el resto de las enfermedades, que si seguís viviendo así, claro, te vas a volver a enfermar de otra cosa. Te podés enfermar de otra cosa. Y yo lo tomé muy mal, porque dije, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Pero es la verdad, o sea, yo creo que uno tiene que cambiar un montón de cosas en la vida porque... y decir, bueno, no, hasta acá esto, hasta acá lo otro, y empezar a vivir de otra manera, como hablamos lo de la ACV. ¿Sí? Claro. Estaba pensando en lo que decías vos, digo, la enfermedad siempre te viene a decir cambiar, de cualquier manera, no importa el nombre de la enfermedad, cáncer, Parkinson, esclerosis múltiple. Yo tengo una página que armé, que se llama La Enfermedad Faro del Alma, hace un año, la armé sin ninguna expectativa, la armé en realidad para apoyar un documental que estoy haciendo, que se llama Faro del Alma, ¿por qué no a mí? Digamos. Y el documental habla del sentido de la enfermedad. El documental básicamente soy yo contando lo que me pasó y yendo detrás de una pregunta, ¿para qué nos enfermamos? Entonces hablo con pacientes, con médicos de todas las tendencias, alópatas, no alópatas, homeópatas, de todo tipo de especialidades de medicinas alternativas, y voy a hablar con Dahlke, con el autor de La Enfermedad como Camino, y también con Michael Fox, como referente mundial de la enfermedad de Parkinson, que además hizo un cambio enorme en su vida. Michael Fox, ustedes saben, el actor de Volver al Futuro, que tiene hoy un sitio web que es impresionante y que tiene una fundación que ha recaudado miles de millones de dólares para la investigación del Parkinson. ¿Y vos sabés cuál es la frase de él? Dice, el Parkinson me salvó la vida. Exactamente. Hay una revista, yo lo leí en una revista hace 6-7 meses, una revista dominical muy importante, lo puedo decir acá sin ningún problema, la revista Viva de Clarín, y la tapa de la revista, la cara de él y el epígrafe decía, el Parkinson me salvó la vida. Para que alguien que le dieron la enfermedad de Parkinson después de haber hecho Volver al Futuro, estaba en la cima de la fama mundial, le dijeron que tenía Parkinson, se deprimió, estuvo como 5 años borracho, drogado, deprimido, y 15 o 20 años después diga, el Parkinson me salvó la vida, uno por ahí se tiene que preguntar, ¿de qué está hablando este muchacho? Esa pregunta es la que uno se empieza a hacer cuando empieza a mirar una enfermedad de otra manera. No como el final de todo, porque la verdad cuando me dijeron que tenía Parkinson dije, se acabó. O sea, se acabó mi vida. Era actor con Parkinson, es como decir que soy un violinista con artritis, o sea, no encajaba, ¿viste? Decía, no puede. Aparte se te quiebra la autoestima, se te va al piso 20, al subsuelo, te sentís una porquería, porque yo sentía que cualquiera era mejor que yo, un escarabajo era mucho más importante que yo, probablemente siga siendo más importante que yo, pero digamos, lo que uno piensa, lo que uno cree, esto es lo interesante, y creo que es lo interesante que nosotros les podemos transmitir a ustedes, ¿no? No sé si en la sala hay alguien que padece alguna enfermedad. Digamos, lo que yo les puedo decir hoy es que la vida es un misterio y es así. Uno cree y hace planes todos los días, nos levantamos y decimos, bueno, hoy qué tengo que hacer, miro la agenda y hago esto, voy a hacer lo otro, y hago una cantidad de cosas porque además es la manera de sobrevivir, o sea, planear el futuro. Pero la verdad, atravesás la puerta y no sabés y te enfermaste. Y es esto, así, y ya te enfermaste. Y la semana que viene te empezás a sentir mal y a las 2 semanas te estás adelante de un médico que te dice, usted tiene un tumor en la cabeza y tiene 3 meses de vida. Y estabas haciendo planes de que te ibas a ir al Caribe. O sea, uno vive así porque no lo sabemos, porque es así, la vida es así, pero la vida es así. Yo creo que la vida es así, y uno más siendo médico, yo lo veo del lado del médico también, la omnipotencia de los médicos que creemos que nunca nos va a tocar a nosotros y que somos siempre los que vamos a informar al otro la mala noticia, que nunca es para nosotros, también es difícil. Sí, claro que es difícil, pero es lo que decía antes, el médico es un ser humano igual que el paciente. Y cuando alguien me pregunta cuál es el mejor médico, el mejor especialista en Parkinson en el país, le digo, mira, hay 3 que son geniales, le digo, pero yo no sé si es el médico para vos. ¿Cuál es el mejor médico? Decime cuál es el mejor, porque uno quiere saber cuál es el mejor de todo. Pues no, yo quiero ir al mejor. Pero por ahí el mejor no es el mejor para vos. El mejor médico es el que te escucha. Ese es el mejor médico. No importa si es el mejor especialista, es el tipo con el que vos tenés química, el tipo con el que tenés, como decían los profesionales, empatía.
el tipo que vos te mira a los ojos, que te dice, que te mira como un ser humano. Yo fui a uno de los mejores especialistas en Parkinson del país y yo no me sentí bien. No me sentí que me trató. No me sentí que no era cálido, que no era para mí. Y no me equivoqué, a mí no me sirvió. No quiere decir que es excelente, es el mejor o uno de los mejores. Es genial, no tiene nada que ver. Me hace mucho mejor otra persona que me mira a los ojos y me dice, te pasa esto, que me mira como un ser humano, qué es lo que soy, qué es lo que somos, todos. Y esta charla que organiza USPAT y que está bueno este tema de ponerse en el lugar del otro, no hay nada que te ponga más rápido en el lugar del otro que una enfermedad. O sea, que enfermarte. Porque cuando estás del otro lado, donde supuestamente estás sano, decís, no, yo estoy sano. No tengo nada que ver con este tipo, con estos enfermos que están todos... Bueno, la realidad es que estamos todos enfermos, eso es lo que dice Dalke, pero no de enfermedades. El hombre está enfermo. Muchos no lo saben, ni lo tienen por qué saber, pero de alguna manera todos estamos enfermos. No sé, de distintas cosas. A veces no son visibles las enfermedades. Pero no hay nada que te ponga más rápido en el lugar del otro que enfermarte, porque te das cuenta que yo, que creía que estaba de este lado, de repente pasé a enfermarme y soy parte de los enfermos. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Y sigo siendo el mismo tipo. Lo que pasa es que me enfermé. Por ahí me enfermé porque era más sensible. Esto que contaban del médico sensible me pareció terrible. O sea, el tipo que era sensible a la enfermedad lo condenaban, lo miraban como, digamos, siempre la sensibilidad está mirada, sobre todo en el sexo masculino, como algo, como una debilidad. O sea, ser vulnerable no está muy bien visto. La onda es ser duro, a mí no me pasa nada, yo soy el que sabe y vos no sabés, porque la mirada del médico muchas veces es esa, ¿no? Yo sé y vos no sabés. En el caso que decías, más allá del sexo, es peor todavía, porque la formación médica tradicional, cualquier enfermedad que vos veas en un libro determina es cómo se dice, cómo se murió, de qué manera, o sea, eso no se habla. Claro. En el libro no se habla. Claro. Y tampoco se aprende en la universidad. Y lo que se aprende es a negar y a tratar de seguir adelante sin mirar las luces que se prenden. Exactamente. Eso es la formación. La formación médica tradicional. Exactamente. Claro. Actualmente, aparte, existe el problema de la cantidad de personas que verdaderamente a veces se tiene que atender diariamente. Y eso hace que aún la persona más empática del mundo no pueda realmente ponerse. Y eso es un problema de sistema. Exactamente. Un sistema de salud en el cual tratamos de encontrarle la vuelta, todos creo, porque hay toda una sociedad que pide un cambio, ¿sí? Claro. Que exige un cambio. Claro. Y cuesta sustentar económicamente. Sí, por la Cuesta infraestructura, sustentar. por supuesto. Y eso es un inconveniente importante. Y la otra cosa que quería preguntar, Fox, ¿a qué edad tenía cuando le pasó? 29 años. Siempre me llamó la atención eso, porque si bien el Parkinson se da en todas las edades, es mucho más prevalente, o sea, hay más cantidad de gente con Parkinson después de determinada edad. Sí, pero... y yo siempre se me asoció que él hizo Volver al Futuro, en donde volvía a un lugar a donde era, no sé cuánto, 30, 40 años antes, sí. y como que después se trajo del pasado, en realidad, ¿no? Claro. Iba al pasado. Claro, iba al pasado. Se trajo del pasado el Parkinson, parece. Es interesante lo que decís. Primero te quiero decir que el Parkinson es una enfermedad de gente grande, era como el mito, es un mito. Hoy te puedo decir que el Parkinson... Sé, pero sigue siendo más... Sí, exacto. Hay un 5% de los pacientes se diagnostican en menores de 40 años. El tema con el diagnóstico además es que no se piensa. Toda patología que uno no la piensa, no la diagnostica. Entonces se sabe que los jóvenes en general deambulan durante 3 años con los distintos síntomas por el clínico, el endocrinólogo, el neurólogo, el traumatólogo, y van peleándolo hasta que realmente le hacen el diagnóstico. Yo por suerte, o por desgracia, mi íntima amiga de toda la vida es neuróloga, hizo el diagnóstico en un mes. La otra cuestión con respecto a la muerte y todo, había dos partes del panel. El médico que, por ahí como yo, digamos, formado de una manera tradicional, y la otra que están explorando la parte y trabajando con la empatía. En el primer caso, que podría estar incluido,
A él le costaba mucho hablar de la muerte. Por ejemplo, dijo, cuando el paciente está en tal situación de muerte cerebral, o dona órganos o sale del sistema de salud. No dijo que se moría. Claro, es muy bueno. Bueno, pero eso es tan occidental. Nosotros estamos peleados con la muerte. Y el otro, al comienzo de todo, dice, yo trabajo en otra cosa distinta que ellos. Trabajo en la vida y ellos en la muerte. Y en realidad, el trabajo que se hace al final de la vida es de la vida, y la muerte forma parte de la vida. La muerte es parte natural de la vida, como la enfermedad. No hay nada más natural, y esto que voy a decir lo digo para armar un debate inmediatamente, el que quiera. No hay nada más natural que enfermarse. Enfermarse, la enfermedad es lo más humano que hay. Dalke, vuelvo a citar es muy interesante lo que dice. Este hombre, con este librito, que después escribió una biblioteca sobre el tema, que es por supuesto un hombre que anda dando conferencias todo el tiempo y que es una autoridad mundial, dice, no solamente no hay nada más natural que enfermarse, sino que por más que la medicina ha avanzado mucho y tecnológicamente ha conseguido alargar la expectativa de vida, lo cual es cierto, las enfermedades nunca decayeron. El nivel de la enfermedad siempre estuvo igual. Se han solucionado miles de enfermedades y han aparecido otras nuevas. Eso indica con claridad indiscutible que la enfermedad es un hecho humano, que el ser humano se enferma porque se tiene que enfermar, porque la enfermedad viene para que aprendamos algo. Esta es la mirada que tanto se resiste la medicina alopática, con todo lo que yo la respeto. También es difícil, ¿verdad?, instrumentarlo. O sea, yo, claro, por ejemplo, esa idea me resulta muy atractiva, pero es difícil instrumentarlo. O sea, forma parte de un cambio de paradigma que tiene que haber a nivel de todos los niveles. De todos los niveles, claro. La facultad y el... Claro, sobre todo cuando uno tuvo una formación académica muy exquisita, salir de ese y pensar en que la enfermedad tiene otro porqué y otro para qué, que solamente pensar en que se me murió la neurona ganglia de la base, claro, y no tengo más dopamina, es difícil. Hay una médica extraordinaria que además es analista junguiana, que se llama Jan Shinoda Bolen. El libro está acá, se llama El sentido de la enfermedad, yo se lo recomiendo. Ella tiene una metáfora genial. Dice, los hospitales son como los talleres mecánicos. Uno cree que entra y le pueden cambiar un par de piezas, y dice, me cambian el carburador y me cambian las bujías y salgo como nuevo. Y entonces la mirada de la enfermedad, dice, la enfermedad está encarada como una guerra. El médico es el general, el paciente es el soldado que obedece órdenes. La enfermedad es el enemigo y el cuerpo del paciente es el campo de batalla. Es genial. Es la mirada occidental de la enfermedad. El médico es el que da las órdenes, es el general. La enfermedad es el enemigo. Hay que luchar, hay que combatir, hay que sacarla, hay que erradicarla de cualquier manera. El cuerpo del paciente es el campo de batalla y el paciente es el soldado. O sea, el paciente tiene que decir sí doctor, sí, no se tiene que preguntar nada. O sea, es la mirada occidental de la enfermedad. Hay que luchar contra la enfermedad. El sistema, llenando esto, por ejemplo, uno va a un hospital, fulano, mi colega fulano, que está de guardia. Guardia es militar. Claro. O está de recorrida. O está de recorrida. O está en el pabellón. Claro. Es verdad. Que claramente es una guerra. Muestran una organización táctica, estratégica contra un enemigo. Es una guerra para eliminar algo que somos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? No, llena con otra cosa, pase de sala. Pase de sala, total. Es bárbaro lo que decís, porque es así. Claro, es así. Es un cuartel. Es un cuartel médico. Pero mirá, lo que decías antes es totalmente cierto. En la medicina hay gente extraordinaria, hay gente sensible, gente que tiene la cabeza abierta, médicos extraordinarios, pero no pueden hacer mucho, porque el sistema de salud está diseñado, como vos decís. O sea, si yo tengo que atender a 40 pacientes, no puedo escuchar qué le pasa, no puedo saber quién es, no tengo tiempo. ¿Qué sé yo? ¿Se enfermó? ¿De qué te enfermaste? Bueno, tengo la medicación para dársela, se la doy. Y no puedo hacer más que eso, no sé qué le pasa al tipo, no tengo la menor idea y no tengo tiempo para ponerme a pensar porque no puedo. Hay una persona, hay un colega que te quiero recomendar que lo contacte, que se llama Paco Maglio. Es un exterapista de Muñiz y bueno, realmente es una persona. Él, por ejemplo, acuñó el término escuchatorio, en vez de interrogatorio, que parece, claro, ¿quién sos vos? ¿Qué edad tenés? Claro. ¿Qué te pasa? Escuchatorio.
el escuchatorio como un espacio diferente. Sí, lo sí, busques sí. y lo Sí, contactes. sí, mirá, acá hay un médico que se llama Luis Quiosa, que es bueno, un Sí, médico sí, sí. que tiene una fundación de enfermedades psicosomáticas. Que dice que todas las enfermedades son psicosomáticas, no hay ninguna distinción con ninguna, pero él habla de que la enfermedad tiene un libro muy bueno que se llama ¿Por qué enfermamos? Sí. Y él dice que la enfermedad es una historia que uno no pudo terminar de digerir, en este caso porque él es gastroenterólogo, además de psicoanalista, y que no la pudo afrontar, digamos, y que el cuerpo la resolvió como síntoma, digamos, la resuelve. Hay una oración en la religión católica que en el Ángelus se llama, y dice: el verbo se hizo carne. Claro. Entonces, de alguna manera las palabras se vuelven realidades orgánicas por la falta de palabras. Absolutamente, y las palabras tienen un poder enorme. Fíjate que vos dijiste pabellón, y está connotando un montón de cosas. La palabra tiene poder, la palabra puede curar. La palabra, y hablo de la palabra porque, perdóname Cheli que me apasione y empiece a hablar, pero no, porque parece que quiero hablar siempre yo y no es así, pero tengo tantas cosas para contar. A mí me sacaron los poemas que yo escribí. Yo estaba, después de, cuando uno le da una noticia como esta, tenés Parkinson o tenés cáncer, ¿cómo no te vas a deprimir? O sea, obviamente que te vas a deprimir. Hay que deprimirse. Querer no deprimirse es una locura. Porque es como decir, ¿cómo? Pero si yo era y ahora soy un tipo que arrastra la pierna, que no puedo mover el brazo. Además del futuro que uno se pone a pensar y cómo va a estar en 3 años, en 5 Además del en futuro, 10, pero yo y me tu acuerdo- familia, y cómo vas a mantener tus hijos y todo. Todo. Yo me metía en internet y veía cosas del Parkinson, por ejemplo, y decía, ya me quería pegar un tiro en la cabeza. Es lo peor que puedes hacer porque además digamos, la enfermedad tiene que ver con vos, o sea que la evolución de la enfermedad no es matemática. No es que vos, tiene esto, le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, y después no te preocupes que inevitablemente te va a pasar esto. No es así. El doctor Marcelo Merelo, que es uno de los neurólogos, uno de esos 3 especialistas en Parkinson más importantes de Sudamérica, que está en el FLENI, que es el que la operó a Cheli, que es el neurólogo de los dos, él sabe mi caso, yo le conté y le dije, yo tengo un programa de radio que se llama Faro del Alma, en donde hablamos del sentido de la enfermedad, y él vino al programa y le digo, Marcelo, ¿vos podés decir lo que hablamos en tu consultorio? Y él dijo, la actitud es el 50%, quizás el 60% de cómo evoluciona la enfermedad. O sea, está hablando de que una actitud puede cambiar la evolución de una enfermedad. O sea, no es moco de pavo lo que está diciendo, lo está diciendo un científico, una persona que es un pope es un especialista muy prestigioso, muy reconocido, y a mí me importaba mucho que fuera él el que lo dijera, porque yo llevo mucha gente de medicinas alternativas que son interesantísimas y muy profundas, pero bueno, uno escucha y dice, sí, pero es medicina alternativa, aunque lo haya hecho un médico. Digo, pero son todos médicos los que escribieron este libro. Este muchacho es médico. Esta autora, Chinoda Bolen, es una médica súper reconocida. Y están hablando desde otro lado, porque vieron un poco más allá nada más. Digamos, no estoy hablando yo que soy un tipo que se enfermó, nada más. No, pero vos fíjate en la actitud, mismo en la cirugía. Nosotros conocemos a otra gente que se operó y que no está en las mismas condiciones. Por supuesto. Con un mismo tratamiento tampoco evoluciona de la misma manera. Claro, porque cuando uno, digamos, yo creo que uno tiene que ir al médico, escuchar al médico y hacer lo que el médico le dice en un sentido. Pero si uno no puede entregar su enfermedad al médico, no puede decir, no sé, yo el médico me dijo que haga esto, yo hago esto. No, pará. Un día estaba hablando con un psicoanalista y le digo, este Parkinson de mierda y la puta madre, que tengo el brazo rígido y estaba envenenado con la enfermedad, y el tipo me miró y me dijo, ojo que el Parkinson es usted. Y yo me quedé mirándolo, ¿viste? Y digo, ¿qué me está queriendo decir? No, le digo, porque usted se queja del Parkinson es usted. Y yo dije, algo me resonó, ¿viste? Cuando vos decís, acá hay algo verdadero que me está diciendo. O sea, la enfermedad tiene que ver con vos. Y uno se enferma, cada cual se enferma de lo que se tiene que enfermar. El que se tiene que enfermar de cáncer, que tiene un correlato psicológico distinto del Parkinson, se enferma de cáncer. Y el que se tiene que enfermar de Parkinson, se enferma del Parkinson. Mirá la paradoja genial de la enfermedad. El Parkinson, Merelo decía que hay un perfil de los parkinsonianos, ¿no? De la gente que se enferma de Parkinson. Son controladores, generalmente gente controladora que quiere controlar la vida, su vida y la vida de los demás.
Y la enfermedad, la paradoja genial, es que cuando te enfermas de Parkinson no puedes controlar los músculos, no puedes controlar nada. ¿Qué te está diciendo? ¿Vos crees que no te está diciendo algo la enfermedad? O sea, te enfermas de eso que querías controlar. No lo puedes controlar más, no puedes controlar nada. Ahí hay un mensaje maravilloso, que uno lo ve si lo quiere ver. Y si no, se la pierde. Javier. Sí. Aldo, decime. De La Rioja. Sí, hola. ¿Cómo te va? Recién escuchaba hablar a los profesionales que decían que la enfermedad traía aparejado un segmento físico, psicosocial. Sí. Pero muy tímidamente, la doctora, creo que fue la licenciada, Sí. dijo, y espiritual. Sí. Recién te escucho hablar a vos diciendo que los orientales se nos ríen. Sí. Después creo que interpreté que la enfermedad es un remedio del alma. Sí, sí. ¿Vos crees que la medicina actual, con los paliativos y todo lo demás, hay que espiritualizar un poco? Y esto que estaban hablando, de alguna manera les costaba, la verdad lo que me causa gracia, digo, me causa gracia porque yo estoy enfermo y no tengo ningún problema en hablar de eso. Después les voy a decir lo que creo que hay que lo que no hay que hacer, que es justamente tapar, ¿no? Que es terrible no hablar, no poder hablar, porque hablar es terapéutico. Yo decía, Aldo me decía que te llamas, ¿no? Aldo, viste, lo que me hace reír es lo que les cuesta hablar de algo más que no sea lo físico, el campo físico, el cuerpo físico, como si eso fuera lo único que hay. Y yo digo, Dal que da un ejemplo maravilloso, dice, no solo nos enfermamos en la conciencia, cuando el cadáver no tiene más enfermedades, el cadáver ya no está enfermo de nada, no hay nada que lo mueva, tampoco, porque no se acabó, se acabó la enfermedad, está muerto, no tiene, voy a ir un poco más allá, así cuando me voy dicen, este es un delirante, me encanta. Hay una médica extraordinaria que se llama Elizabeth Kubler-Ross, una suiza, tanatóloga. Tanatólogas son los médicos que acompañaron durante toda su vida, durante más de 30 años acompañó a los moribundos. Médica estoy hablando, médica prestigiosa, muy importante, combatida por la comunidad médica, después reconocida, porque fue tan extraordinario lo que hizo y lo que pasó en la vida. Y ella decía, todos me contaban, chicos, grandes, gente que muchos iban y volvían, hacían esa muerte clínica, como le pasó a mucha gente, a Víctor Sueiro y a otros. Y todos me contaban más o menos lo mismo. Veían a seres queridos que están muertos y que los acompañaban, veían una luz, algunos veían una luz, otros veían otra cosa, pero el camino era más o menos parecido. Entonces me empecé a preguntar, acá hay algo que es cierto, porque todos me cuentan lo mismo, quiere decir que... Y ella entendió y divulgó en unos libros maravillosos que la muerte no solamente es parte de la vida, como decías vos, sino que es un lugar maravilloso, de paz. Vos podés decir, bueno, yo no creo en nada. No, está bien, es una creencia. Pero si alguien te lo dice después de 30 años de acompañar gente que se muere, y una científica, y habla de eso, y cambia toda su vida, y modifica y hace una cantidad de cosas increíbles, digo, yo por lo menos me pregunto, algo hay. Algo de cierto debe haber. Y ella decía una cosa genial. Los ciegos, los que estaban ciegos, cuando pasaban al estadio, siempre todos describían que se veían desde arriba, ¿no? Estaban supuestamente muertos, y en la muerte clínica pasaban a verse desde arriba, como que el alma se eleva y yo me veía a mí mismo desde arriba. Que no hace falta irse a los libros. Vino el otro día una chica que tuvo una ACV, Verónica Perdomo, que vino a la radio, una chica de 30 años, y tuvo una ACV, estuvo un mes en coma, todavía no puede hablar bien, y ella me contó esto exactamente igual. Me dijo, yo estaba en la terapia intensiva, en un momento me vi cómo estaba yo misma en terapia intensiva, me vi desde arriba, y Elizabeth Kubler-Ross dice, los que estaban ciegos veían, porque me describían colores, o sea, ese que estaba ciego decía, cuando yo me veía a mí mismo desde arriba, tenía la sábana azul. Dice, ¿cómo azul? Sí, o sea, ya no estaban más ciegos. De la Kubler-Ross, en la película Volta Jazz, Sí. se trata de una persona Que se va a morir. Sí. No, se va a morir porque se mata, ¿no? Sí.
Sí, hace una parodia en una parte donde dice la doctora Kubler-Ross. Sí, es verdad. Sí. Y la otra cosa que Víctor Sueiro, que antes de morir, había una cosa medio extraña, hizo una publicidad donde para ahorrar luz. Entonces decían, a ver, fui hasta allá y vi la luz, y después los inspectores le decían, ¿y apagó la luz? Que Víctor Sueiro apague la luz. De acuerdo. Pero 2 meses después se murió. Claro. Apagó la luz, claro. Pero es que, digamos, uno puede decir, todo esto es una pavada y no creo en nada, puede pararse donde quiera, porque en definitiva son creencias. Pero yo les puedo decir que yo, que supuestamente estaba, entre comillas, sano, y después ahora estoy enfermo, que la enfermedad no solamente me cambió la vida, me llevó a un lugar mejor. Hoy estoy, es increíble, ¿no? Pero uno dice, no, ojo, yo no estoy diciendo que está bueno enfermarse, ¿eh? No. Me llevó a otro lugar. Y esto, hay gente que no necesita enfermarse para despertarse. Y hay gente que sí. Lo interesante es entender que la enfermedad te viene a decir algo, que no es una cosa terrible que me la tengo que sacar de encima, que esa es la mirada occidental. No, esto tapémoslo, saquémoslo. No, y lo peor que puedes hacer es no hablar. Yo me he encontrado con muchísima gente que está enferma, porque cuando uno se sintoniza con una frecuencia, cuando te enfermas empiezas a darte cuenta que están todos enfermos. Decís, ¿cómo puede ser que antes no me daba cuenta? ¿No? Y mucha gente me contó historias terribles, que durante 2 o 3 años no hablaba de la enfermedad, porque le daba vergüenza. Bueno, Cheli tiene algo para contar sobre eso que es muy interesante y que ahora se lo va a contar. Lo peor que podés hacer es no hablar de la enfermedad, porque es como, vos sabés lo que significa tapar un Parkinson, un cáncer, o sea, tenés cáncer y decís que estás enfermo del hígado, cualquier cosa, para que no te echen del trabajo, no sé. Bueno, pero en mi caso fue un poco así. Yo 4 o 5 años creo que no lo sabía mi círculo íntimo de la familia, mis amigos, y nadie en el trabajo, hasta que realmente, bueno, el agua realmente la tenía acá, porque claro. Cuando me decían, a vos te toca mañana la cirugía programada y yo ya no podía ni operar, dije, bueno, acá lo voy a tener que contar, porque ya no podía más. Y el alivio que significa empezar a hablar y que la gente lo sepa y que te comprenda, es realmente muy, muy sanador, digamos. Es absolutamente sanador. La página de Facebook tiene casi 6.000 personas. Yo hace un año que la abrí. El 8 de diciembre se cumplió un año. Yo la abrí sin ninguna expectativa, empecé a publicar cosas que había leído, de la enfermedad como camino, de un montón de libros, porque me leí una biblioteca de libros que había leído, y ponía frases, cosas, párrafos, y citaba al autor. Y empecé a ver que había una devolución increíble. Gente que me decía, che, esto que contás me pasó a mí, le pasó a mi tía, le pasó a mi papá, esto, lo otro. Y de repente tenía solicitudes de amistad, tenía 30, 40 por día. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué estoy publicando? No sé. Y ahí me di cuenta que había una necesidad impresionante de la gente de hablar de lo mismo. Hoy, que hay casi 6.000 personas, y seguramente va a seguir habiendo más, que no se van, que están ahí, la página lo único que hace es permitirle a uno que entre y dice, hola, soy fulano de tal, tengo cáncer, quiero contarles mi historia. Entonces hay otros muchos que dicen, yo también tengo cáncer. Y el tipo dice, no estoy solo. No estoy solo en el mundo, no soy una porquería que se enfermó y tengo cáncer no estoy en mi laberinto, hay mucha gente que le pasa lo mismo. Eso solo hace que la gente se sienta bien. A los 2 días están haciendo chistes y hablan de otra cosa, no hablan del cáncer. Eso es terapéutico, pero naturalmente terapéutico. Como hablar es terapéutico, como tener proyectos. Yo digo, ¿cuál es la mejor terapia? Tener proyectos, inventarse proyectos, tener algo para qué levantarse a la mañana. Esa es mucho mejor que las pastillas, que cualquier cosa que te den. Porque el entusiasmo es una cura, pero tiene un poder impresionante. Y esto tiene que ver con el espíritu, Aldo, directamente con el espíritu, con lo que uno dice. Estar entusiasmado es estar sano. El tipo que está deprimido perdió el entusiasmo. Mirá, la enfermedad a mí fue como un GPS. Le dio un sentido a mi vida que probablemente antes no tenía. Sí, lo que pasa es, Javier, que para encontrar el GPS también uno tiene que tomar su tiempo. También estuviste un tiempo largo. Yo estuve como un oso hibernando más de 8 meses deprimido. No quería que nadie me viera porque se me temblaba la mano, o tenía el brazo rígido, caminaba mal. Y no quería que nadie me viera. Hoy no tengo ningún problema, me tiembla la mano y digo, sí, tengo Parkinson, me pasa esto. Pero estuve 8 meses que no quería, me escondía. Pero no está mal.
Digamos, todos hacemos lo que podemos siempre, y está bien. Y este camino no es el único camino que hay que hacer, es el camino que hice yo. Lo que yo les puedo decir es que hoy estoy lleno de proyectos, tengo un documental en marcha, un programa de radio que anda bárbaro, que me encanta hacer, nunca había hecho radio y estoy entusiasmadísimo con la radio. Me van a publicar un libro de poemas en Italia. ¿Por qué en Italia, aparte, no? Esa es otra historia loca, como la vida, digamos. Este año dieron Padre Coraje en Italia, fue un suceso extraordinario. Entonces empezaron a llegar italianas al Facebook. Digo italianas porque era la que veía la novela. Entonces yo decía, ¿qué pasa? No, Padre Coraggio, que digo, Padre Coraggio, qué bueno. Entonces yo como publicaba los poemas en la página de Facebook, una me dijo, che, tus poemas me atraviesan, me dice, ¿no tenés algo para mandarme? Y le mandé 10 poemas, qué sé yo. Me dice, ¿no tenés más? Le digo, sí, te mando. Y le mandé poemas traducidos con un traductor que había ahí que se llama Reverso, le digo, esto debe ser una truchada que tenía la máquina. Me dice, no, es bueno tu traductor. Me dice, te voy a decir algo, pasaron 15 días, te voy a decir algo. Hay una amiga que tiene una editorial en Cosenza, que trabaja en una editorial en Cosenza, en Calabria, me dice, quiere editarte un libro. Yo le digo, esta mujer está mal. Está más enferma que yo. Claro, está mal, está más enferma que yo. Me dice, no quiere editarte un libro. Le digo, no, pero pará, ¿por qué me edita el libro? Porque me vio en la novela y se quieren aprovechar la volada. Entonces le pedí a comunicarme con esta mujer. Yo hablo, chapurreo bastante bien en italiano, porque tengo ascendencia siciliana. Y entonces le digo, vos me vas a publicar el libro porque me viste en la novela. Y dice, yo, perdóname, yo no te conozco como actor. No sé, perdóname, no veo televisión, no te conozco como actor. Y fue muy honesta. Dijo, no, a mí me atravesaron tus poemas. Digo, bueno, la verdad, se me puso la piel de gallina y dije, haz lo que quieras. Digo, pero yo no tengo plata para... No, me dice, no te preocupes por la plata, lo banca la editorial. Y ahora en marzo me voy a Verona y me van a publicar un libro. Bueno, los fuertes aplausos por este proyecto. Genial. Que atraviesa la frontera y además también a los dos. Muchas gracias por estar acá. ¿Querés decir una última? Te veo con ganas de decir una última cosa. Sí, porque yo les dije que íbamos a hablar 3 horas y podemos hablar 3 días. 3 días, por eso, bueno. Por eso, gracias que viniste, porque si no... no, Chili, ¿querés cerrar con algo? ¿Querés decir algo? Por favor. No se van a poner a pelear ahora a ver bueno, si hacía. lo único que les quiero decir, la verdad, aplaudimos todos, que la vida es de verdad un misterio y pueden pasar estas cosas que me pasaron a mí, a cualquiera, y que la enfermedad no es un final, que puede ser un principio, y como dice Dal, que la enfermedad como camino. Qué libro, qué título, ¿no? La enfermedad puede ser un camino. Me voy a despedir con un poema, el primero que escribí, que se llama, toda una serie de poemas que se llaman Poemas del Parkinson. Este fue el primer poema que escribí, lo leo en todos lados porque tiene que ver con lo que me pasó y con lo que yo creo que es la enfermedad. El poema dice así: cayó un rayo y prendió fuego todo, el asombro, la calma, la alegría. Cayó un rayo mientras soñaba cielos, azules, infinitos, luminosos. Cayó un rayo en mi noche estrellada, incendió la noche y apagó la luna. Cayó un rayo como una serpiente, con lengua venenosa y ojos fríos. Un rayo que no sé de dónde vino y me partió la vida en 1000 pedazos. Cayó un rayo un día, para siempre. Y hoy soy cenizas que quieren ser ave fénix. Bueno, muchísimas gracias por haberlo amado. Por estar aquí. Por esta historia de la vida en primera